Queridas alumnas, queridos alumnos, bienvenidos otra vez a este espacio, a este tiempo virtual de encuentro, a estos materiales que he ido generando para poder impartir de alguna manera el módulo 4, el módulo final de esta asignatura, Ontologías de la Comunicación Contemporánea, una asignatura que pensamos, bueno, puede contribuir, como hemos dicho, a a lo más profundo que está en juego para nosotros, de los quehaceres, de la comunicación y de cualquier otro tipo de práctica que tiene a los seres humanos, a nosotros mismos, a todo aquello que podamos considerar como lo que somos en juego. Y esa era la invitación, esa era la provocación, y ahora llegamos a la última posta de este camino, para nada cerrado ni concluyente. Pero que, bueno, esperemos que quede como un bichito, ¿no? Como un tábano, para volver a una imagen filosófica clásica, platónica en este caso, una de las imágenes, ¿no?, con las cuales Platón asociaba el trabajo de Sócrates. Ese trabajo de ir molestando, picando, zumbando, haciendo ruido a el sentido común, al status quo, a lo dado. ¿Y por qué ontología? Volvamos otra vez. Porque contemporánea, porque se trata de un pensar, de estar generando cosas, de realizar actividades, como en este caso comunicacionales, investigando sobre ellas o efectivamente también produciendo comunicación en un sentido mucho más amplio, cargado de esta cualidad, cargada de este ethos, esta actitud filosófica de cuestionar, en este sentido ontológico, contemporáneo, incluso qué somos nosotros mismos, qué somos esos seres que producimos esos fenómenos comunicacionales. Esa era la invitación. A eso creo nos hemos dedicado a lo largo de todo el curso. Espero que lo hayan podido captar de esa manera. Y bueno, en este módulo final, tratando de, ¿no?, rescatar y hacer una síntesis, un repaso de los elementos fundamentales, bueno, llegamos explícitamente a plantearnos. Esta última clase, esta cuarta entrega que les propuse, vuelve, ¿no?, a retomar unos textos de Michel Foucault, pero vuelve a retomar unos textos del último Foucault, de ese Foucault que, bueno, estaba trabajando en el momento de que lo agarra la muerte y de que queda mucho, tanto de su obra inconclusa, pero que también, van a encontrar ustedes que tiene resonancias impresionantes con lo que veíamos inmediatamente en la clase pasada, a partir de trabajos de Félix Guattari, en particular de lo que publicó bajo el título de Caosmosis o Cosmosis, como ustedes quieran, en torno a la concepción misma de subjetividad, ¿no?, de cómo encontrar unos conceptos que nos permitan, como herramientas teóricas, pensarnos a nosotros mismos. En este movimiento compartido, este horizonte de problematización que creemos comparten estos autores, que yo denomino, siguiendo una acepción del propio Foucault referida en uno de sus trabajos a otro gran pensador, referencia de él, el pensamiento del afuera. Siempre en esa búsqueda, ¿no?, de no caer en principios abstractos universales que definan algo así como una naturaleza humana. Y efectivamente, vuelvo a esta idea, no es por casualidad que estamos viendo esto con ustedes. Ustedes, la mayoría, son nacidos incluso en momentos en los cuales todas estas perspectivas contemporáneas eran enunciadas, eran puestas en consideración en diferentes ámbitos académicos, especialmente desde la filosofía, desde el trabajo clínico, pero con una enorme repercusión en todo el campo de las ciencias humanas y sociales, según Foucault, en ese volumen epistemológico, ese volumen del saber sobre lo que somos, y a partir de ahí es que se abre una cantidad de inquietudes
y problemáticas que son las más contemporáneas y que de alguna manera marcan prospectivamente hacia dónde vamos. Alcanzamos, ¿no? Ustedes vieron a lo largo de las clases pasadas a poder establecer mojones fundamentales de esto, a poder articular con lo que se vio en los módulos pasados, a entender la relevancia de realizar esta arqueología sobre nuestro propio pensamiento, a entender cómo necesitamos, ¿no?, efectuar una antropologización de nuestras propias herencias culturales para comprender dónde estamos parados, por qué somos como somos, y abrirnos a esa multiplicidad, a esa pluralidad de formas de ser que siempre estuvo presente, no recién a partir de estas críticas que se avecinan, sino que siempre estuvieron allí. Más acá, más allá, en los umbrales, en los intersticios, de eso que era considerado como lo dominante, lo correcto, el modelo a seguir, en lo que muy a grandes rasgos podemos llamar la modernidad. Y cómo toda esta perspectiva que estamos trabajando no es, digamos, fácilmente identificable con lo que se llamó en su momento la posmodernidad. No nos vamos a dedicar mucho más en ese sentido, estamos cerrando el curso, pero es importante que lo tengan presente, ¿no? Cómo la utilización de ese prefijo post o post, según cómo se lo escriba, implicó también cierto anclaje todavía en los discursos de la modernidad, incluso para decretar su acabamiento, su finalización. Estas perspectivas que estamos trabajando no recaen en esa discusión, no les importa plantearse si terminó la modernidad, si estamos en otra cosa, qué sería posmoderno o más allá de lo moderno. Atraviesan toda esa discusión. Incluso encuentran filiaciones a las discusiones previa a la formación de esa modernidad occidental, ¿no?, que en términos más amplios se utiliza la designación de era moderna para referirse a los 500 años, ¿no?, desde lo que llamamos Renacimiento hasta más o menos el presente, o las décadas pasadas del siglo XX, y modernidad específicamente a esos momentos, digamos, de apoteosis, especialmente centrados en el siglo XIX, con el gran expansionismo europeo, la invasión de todo el planeta, la implementación de esa racionalidad positivista, evolucionista y demás. Pero también, por ejemplo, existe el modernismo, que es otra terminología que incluye una visión mucho más abierta que esa de la modernidad positivista, y que sí tiene que ver con lo que vamos a ver esta clase, con cosas que rescatan de alguna manera a pensadores como Foucault, incluso en aquellos que son pensados paradigmáticos en el establecimiento de esa suerte de gran paradigma civilizatorio, ¿no?, que fue esa modernidad consumada. Vamos a trabajar en esta última clase, como recordarán, a partir de dos textos, uno que tiene su extensión, que es una gran conferencia de las últimas que está viendo Foucault, la otra también es otra conferencia, pero mucho más breve. Hay dos que se llaman igual, están publicadas juntos, pero no importa. Una de ellas, la más extensa, es Tecnologías del Yo, que yo les comentaba que la mejor traducción sería algo así como Tecnologías del Sí mismo, y la otra es la que lleva el nombre ¿Qué es la ilustración?, ¿no, verdad?, con signos de interrogación, justamente, y no es menor, se ponen esos signos de interrogación justamente para llevar la problematización, ¿no?, y dejarla, digamos, heideggerianamente abierta, ¿no?, planteando la imposibilidad de cerrarla, o lo importante que es dejarla abierta, que se está dedicada específicamente a un diálogo, un nuevo diálogo con la filosofía de Immanuel Kant, con una de las principales figuras de la Ilustración, del siglo de las luces. Como ven, se trata de dos grandes mojones, como les anticipé la clase anterior.
dos grandes mojones de esa historia convencional de las ideas en Occidente. Esa historia monumental, diría Nietzsche, que nos hicimos, que nos construimos, poniéndonos en la cúspide, ¿no?, de lo que supuestamente es la evolución del hombre sobre la Tierra, ¿verdad? Foucault sigue en ese trabajo nietzscheano de, de una filosofía a martillazos, para retomar una de las propias expresiones de Nietzsche, queriendo dilapidar, ¿no?, esa gran torre construida. O siguiendo otra vez una expresión ahora de Heidegger, que recordemos, ¿no?, es un pensador de esta línea, ¿no?, más filo-alemana de pensamiento, mucho más contemporánea a Foucault, estamos hablando de que estaba vivo, ¿no?, pero que no había ningún tipo de vínculo personal, ya que con el caso de Heidegger había habido muchos problemas personales y políticos, con lo que había sido su filiación de joven a la Alemania nazi naciente de principios de los años 30, lo que dejó a Heidegger, digamos, como fuera de juego, en offside, diríamos, ¿no?, los futboleros, más allá de que lo hayan rescatado otros filósofos de su generación, Jean-Paul Sartre, Jaspers, todos esos filósofos existencialistas de base de estos pensadores del afuera, una expresión de Heidegger que es la de destrucción de la metafísica occidental. Justamente, ¿no? Derrida, otro de los autores que también comparte esa generación con Foucault, con Deleuze, con Guattari, con Lyotard y demás, que aquí no lo consideramos en el grupo, ¿no?, de este pensamiento del afuera, sí entraría dentro de la gran etiqueta de postestructuralismo, que no nos gusta mucho, porque comparte esos problemas que comparte la designación postmodernidad. Ese prefijo post es bastante complicado. Derrida sí hace mucho más hincapié en esta imagen, y la deconstrucción, ¿no?, esa perspectiva que él plantea, está íntimamente vinculada a ello. Recordemos que Heidegger es, digamos, uno de los principales, el principal discípulo de Husserl, el filósofo, digamos, padre de la fenomenología, justamente un filósofo judío alemán, ¿no? Hannah Arendt era una de sus discípulas de Heidegger, justamente una gran filósofa judía alemana. Y Gadamer, que capaz también lo conocen por alguna de las asignaturas de teoría, considerado uno de los principales referentes de la hermenéutica moderna y contemporánea, fue uno de los principales discípulos de Heidegger. Heidegger va a tratar de recuperar las fuentes griegas de la filosofía, va a tratar de rastrear todo ese proceso de olvido de la pregunta por el ser, va a ser un acérrimo crítico de esa racionalidad occidental, ¿no?, sostenida en esa ciencia triunfal, digamos, esa razón instrumental en los términos de la Escuela de Frankfurt, que niega completamente, ¿no?, la pregunta por el ser, por el qué somos y el por qué, y se queda solo con el cómo, con el funcionamiento instrumental de los fenómenos definidos en esos términos, ¿no? Es eso lo que se rescata desde ahí. Va a tener sus propias discusiones con esa línea genealógica de la que hablábamos. Como les dije en la clase pasada, no piensen que se puede simplificar tan sencillamente todas estas discusiones. Yo estoy tratando con ustedes de compartir a grandes rasgos una serie de mapas, ¿no?, que les permite ubicarse y de esa manera poder desarrollar una experiencia propia, una aplicación de todo esto para poder incorporar y de esa manera llevar el aprendizaje a buen puerto. Por eso el trabajo que les propongo en este módulo. Pero efectivamente hay discusiones, ¿no?, muy grandes y diferencias también importantes. Por ejemplo, entre Heidegger, Nietzsche, y ni qué hablar con Hegel y con Kant. Fui cronológicamente hacia atrás, ¿no? Volviendo ahora cronológicamente de manera ascendente hacia el presente, Kant es considerado, ¿vieron?, como esa figura matrizal que genera un clic, un gran cambio epocal. Y no es por casualidad entonces que Michel Foucault vaya a volver en esos años 80
a tratar de vincularse de una manera renovada con ese pensamiento. Y así también no es casual que se haya volcado al estudio de la Grecia antigua, ¿no? Considerada en esa historia monumental a lo Nietzsche, ¿no? Como la cuna, nada más ni nada menos, ¿no? La cuna de nuestra civilización para justamente desmontar, ¿no? Esa mixtificación y ir a qué, no a negarla completamente, justamente a tratar de rescatar los elementos afirmativos de eso. ¿Cuáles son? Sí, esas cuestiones que siguen siendo vitales, que siguen siendo útiles, que efectivamente hace que seamos lo que somos y nos proyectemos hacia el futuro, un poco siendo eso aún y un poco siendo otra cosa. Seguimos siendo genealógica, arqueológicamente, griegos, ilustrados, modernos y muchas otras cosas más. Y en el resto, ¿no?, de las configuraciones subjetivas, digamos, del mundo, somos todo eso hibridado, fusionado y muchas veces, bueno, en menor medida, frente a otras fuentes de modelos de subjetivación, no solo de formas de pensar, de formas de sentir, de afectividades, de formas de percibir, de todo lo que configura nuestra subjetividad, como vimos en la clase pasada, y profundizamos con Guattari, de otras tradiciones culturales, también milenarias. El caso uruguayo, lo habrán visto en el módulo anterior, es también particular en ese sentido. Somos efectivamente, ¿no?, considerados como de los más europeizados de América Latina. Eso no es por casualidad, es histórico, es contingente y ha marcado nuestro devenir subjetivo. Reconocer todo esto, tenerlo presente, es fundamental para saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo acá y lo que estamos queriendo compartir con ustedes. Así que esa es la invitación para esta clase de hoy también, que es la última. Volver a esta idea, entonces, de qué sería una ontología de la comunicación contemporánea, cerrando el curso, nada más ni nada menos que con dos trabajos esenciales de la obra de Foucault, ahí sí operaría el término esencial, ¿no? No como cuestiones, digamos, existentes más allá de todo tiempo y espacio, como una sustancia particularmente, sino como unas configuraciones fundamentales de unas obras logradas de cierta manera que trascienden a ese autor, trascienden a su época y ya se han convertido en clásicos. Y es muy interesante además porque también, ¿no?, como en todo, en el ámbito académico también se generan modas, se generan, digamos, status quo, ¿no?, discursos hegemónicos, un sentido común. Como diría Francis Bacon, ¿se acuerdan? Aquel empirista de los padres del empirismo británico. Es uno de los ámbitos en los que se generan ídolos. Estos serían los ídolos del foro, ¿se acuerdan? También se generan esas cosas. Y en el caso de la obra de Foucault, los trabajos centrados en las dinámicas del poder, siguen siendo hasta hoy en día los más referenciados, los considerados de mayor importancia. Y muchas veces se deja de lado, se olvida lo que hablábamos en la primera y en la segunda clase, especialmente en la segunda clase de este módulo. Cómo el saber, el poder y la subjetividad van juntos. Y eso estuvo presente en Foucault desde el comienzo. Lo vamos a volver a ver ahora. Esta clase voy a tratar de ser más breve que las anteriores, así cerramos, digamos, de una manera mucho más sintética, ¿no? Y los dejo que ustedes trabajen, pero no quiero dejar de ayudarlos, de darles claves. Igual la presentación que voy a usar ahora va a quedar colgada, como en las clases pasadas, y ustedes van a poder echar mano de ella para armar sus propios mapas cuando lean estos textos. Pero bien, esa es la idea, ¿no? Foucault, después de estar, digamos, un tiempo importante, incluso a nivel personal, ¿no?, un poco deprimido, trancado, ¿no?, en esa especie de encerrona
sin salida, ¿no?, de la lógica del poder, de estar trabajando en esas investigaciones tan fascinantes, minuciosas, sobre los mecanismos y los dispositivos de control, de disciplinamiento, ¿no?, materializados en instituciones modernas como las cárceles, como los asilos, como, bueno, también, ¿no?, desde mucho tiempo atrás, estudiando diferentes formas del urbanismo y de las formas de habitar vinculadas a esos regímenes de disciplinamiento y las posibles salidas, pero siempre bastante, digamos, atento a cómo funcionan esos mecanismos en lo que llamó una microfísica del poder. Bueno, va a recurrir, ¿no?, a esta especie de dimensión, como decía Deleuze, que no es ajena a la del poder, sino que tiene que ver con una potenciación de ese mismo poder. Esas líneas de fuerza, esos vectores que lo están atravesando todo, todas las formas de saberes habidas y por haber, en ese sentido, sean disciplinas, sean formas antiguas de saberes previos a las disciplinas, sean formas contemporáneas, sean saberes sujetos, como los denominó Foucault, a esos otros saberes vinculados a oficios, prácticas cotidianas. Las tecnologías del yo justamente van a ir para ese lado. Implican, ¿no, verdad?, esas relaciones de fuerza que las están atravesando todas, en esas formas de enunciar, del decir y de esas visibilidades del ver. Bueno, existen también mecanismos de pliegue, de torsión, que implican que esos vectores, además de oponerse, sumarse, contrarrestarse en un campo vectorial de una lógica, digamos, típicamente newtoniana de las relaciones de fuerza, también al torcerse se afecten sobre sí mismas. Y ese torcerse, ese plegado, genera una potenciación, ¿no?, la fuerza afectándose a sí misma. Esto llega a tal punto que para Foucault esa puede ser una definición de sujeto y de subjetividad más en términos generales cuando estamos en esa acepción que funciona como sinónimo de sujeto. A veces vieron que se habla de subjetividad en ese sentido, a veces no. La clase pasada con Guattari fue todo lo que estuvimos trabajando, ¿verdad? Esta práctica de afectarse a sí mismo, de hacerse cosas a sí mismo, ¿no?, es la invención principal de los griegos. Va a decir Foucault, ¿no?, los griegos inventan el sujeto. Deleuze comparte completamente esta perspectiva y lo que vimos también con Guattari va en esa misma línea, ¿no? Por eso esta idea de la existencia de un, digamos, ciudadano, ¿no?, de un ambiente, de un entorno similar a lo que sería una polis. Esa idea que ahí surge, ¿no?, de la cosa pública, que luego con los romanos se va a desarrollar más, la res pública, ¿no, verdad? Ahí viene la república. Después de siglos, ¿no, verdad?, va a ser recuperada y se va a potenciar en términos de lo cívico, ¿no?, las esferas públicas y demás, la noción de democracia directa, democracia representativa, la autonomía de un sujeto, todo eso hace a toda una teoría de la subjetividad que es mucho más profunda que, digamos, una sumatoria de diferentes teorías políticas que hacen a esto, a una ontología de la subjetividad, ¿no?, donde, bueno, vamos pasando de una concepción de ser más a lo antiguo, como una esencia, a esta concepción del devenir en procesos que son acontecer, en los cuales nos jugamos nuestra propia existencia y nos estamos creando y recreando a nosotros mismos. Ese proceso es mediación, es comunicación en ese sentido, ¿no? Y no es casual, volvamos a la penúltima, ¿no?, a la segunda clase de este módulo, para volver a los trabajos anteriores de Foucault, no es casual que cuando se da esa crisis de la representación, cuando ya no
las sociedades, digamos, modernas, no confían más en esos mecanismos de representación, lo podemos leer en múltiples planos. Crisis de los sistemas políticos, de representación política, crisis de las formas clásicas de narración y de géneros y estilos en los diferentes campos del arte que ustedes quieran considerar, crisis de sistemas modernos, instituciones modernas como el campo de la educación, con la crisis de los diferentes modos de enseñanza-aprendizaje, etcétera, etcétera. Esa crisis de la representación implica esto, ¿no? Desde nuestro punto de vista, esto lo planteo yo, la concordancia con la aparición, ¿no? Con la apertura de un espacio epistemológico para lo que denominamos ciencias de la comunicación. Y ahí es que se entienden los vínculos de la comunicación con la educación, con la pregunta por la comunidad, con la pregunta por los diferentes medios y lenguajes, ¿no? Una dimensión epistemológica nueva que va más allá del triedro de los saberes, que estaba incluida en el volumen epistemológico, que era ese aire que se respiraba, era esa especie de adentro que estaba sin problematizar, ¿no? Siguiendo a esa configuración clásica, según el análisis de Foucault, la antropología o etnología en los términos franceses, la psicología, el psicoanálisis, las ciencias políticas, o economía política, mejor dicho, la lingüística, todas, ¿no?, daban por sentado esas formas de mediación que estaban presentes en sus diferentes objetos de estudio. Y ahí estalla todo esto. Si fueran autores considerados posmodernos, ¿ven?, habrían hablado de que hubiera desaparecido la representación, al estilo de Jean Baudrillard, ¿no? Pero no es el caso. Estos autores no lo van a plantear en ese sentido. Lo plantean de una mirada, yo creo, mucho más inteligente, entendiendo que las cosas no desaparecen sin más, no se acaban. Y estos son problemas milenarios. Y así como hay cosas viejas, hay cosas nuevas, e incluso estamos como obligados a tratar de pensar más allá de la dicotomía entre lo antiguo y lo nuevo, dicotomía fundante de la era moderna, ¿no? Las dicotomías como esas sobran en la matriz de pensamiento occidental. Objeto-sujeto, adentro-afuera, ¿no? Identidad-alteridad. Ustedes ven que hay una dualidad consustancial, una lógica binaria, que es la que está ahí central. Como vimos muy rápidamente en la clase pasada, Deleuze y Guattari van a desarrollar esta concepción del rizoma como alternativa a esa lógica, ¿no?, a esa nociológica, esa manera de pensar, esa nociología de pensar lo existente que nos incluye, ¿no?, esa articulación entre lo epistemológico y lo ontológico, como una forma alternativa a esas dicotomías. Pensar desde las multiplicidades, pensar desde la contingencia, pensar desde la conectividad. Qué contemporáneo todo esto, se dan cuenta ustedes, ¿no? Así que bueno, los invito entonces al final del curso a trabajar sobre esto. Tecnologías del yo, ¿no? Está justamente publicado donde está la introducción de Miguel Morey, que ya han estudiado y leído en la segunda clase, así que ahora van a trabajar el texto completo de Michel Foucault, propiamente dicho. Luego hay otro texto más, bueno, léanlo si ustedes quieren, pero obligatoriamente es esta gran conferencia, Tecnologías del Yo, y que es la ilustración, ¿no es verdad?, que aparece aparte, publicada en otro lugar. También de un poco de años luego, pero muy, muy cercanos. ¿Ah? Bien, vamos a ir a la presentación. Como les decía, voy a tratar de no extenderme mucho más como en las clases anteriores, así que lo que voy a hacer es compartir con ustedes las ideas a grandes rasgos, pero igualmente preocupado para que ustedes puedan llegar a hacerse de insumos para sus propios mapas. Y voy a volver, eso sí, porque creo que es necesario pedagógicamente, a las ideas sobre el trabajo final para este módulo.
cómo todo esto resuena en las problemáticas que hacen a la confección de ese trabajo final. Cómo pueden, en definitiva, aplicar todo esto que estamos viendo. Esta idea, ¿no?, de la ontología como el estudio de los modos de problematización, que es el título que tiene esta cuarta, digamos, unidad del módulo 4, la última del módulo y la última del curso, está directamente sacada de este texto que es la ilustración, que es el último al que vamos a hacer referencia. Ahora, al principio, nos vamos a dedicar a esta cuestión de las tecnologías del yo. A ver, en primer lugar, como les comentaba, la traducción del yo es un poco discutible o bastante discutible. De lo que se trata en realidad es de ese mecanismo de pliegue, ¿no?, que, como veíamos con Deleuze, determina esa tercera dimensión ontológica, la de la subjetividad en los términos Foucaultianos, ¿no?, y que también la comparten, como vieron, Deleuze y Guattari y muchos otros autores más, ¿no? Esa dinámica de pliegue, de torsión de ese afuera, imagínenselo ustedes, ¿no?, conceptualícenlo como surcado por diferentes series de multiplicidades, de seres, entes, elementos, digamos, de todo tipo de naturaleza, y que gracias a esa torsión y a ese repliegue genera una interioridad que no deja de ser atravesada desde su propio interior por esas mismas series que vienen desde el afuera. Por eso el título de mi libro, ¿no?, el afuera en el adentro, porque no se trata de que el sujeto es una burbuja con fronteras, ¿no?, herméticas, o ni siquiera con filtros que conectan coextensivamente una afuera con una adentro, sino que desde el propio interior, digamos, hay algo así como un fondo sin fondo. Por eso en la filosofía, digamos, del siglo XX, en esta tradición fenomenológico-hermenéutica de corte existencialista, a lo Heidegger, y toda la que concierne a esos grandes cuestionamientos de los filósofos más influyentes del siglo XX, en estas arenas de la ontología, en este campo de la ontología, se habla del desfondamiento del sujeto. Es a esto a lo que se refiere, a llegar a una concepción en la cual no hay un subjectum, de ahí viene sujeto, ¿entienden? Una sujeción. Recuerden lo que veíamos con Heidegger de la representación clásica de Descartes, ¿no? No ya una sustancia, como sería en la antigüedad, pero sí una dinámica formal, que también es sustancial en ese sentido, pero que es formal, es abstracta, la del cogito. ¿No, verdad? Pienso, por tanto, existo. Esa dinámica de la reflexión que permite autorrepresentarme. Eso estaría asegurando mi esencia. Una vez que eso también es cuestionado, ya no queda nada en el fondo. No hay fondo, digámoslo así, ¿no? Pensarnos ya sin decir que hay algo atrás que vamos a encontrar que va a explicar lo que se ve en la superficie. Estos autores cuestionan todo eso también. Por eso tanta importancia a la idea de capilaridad, ¿no, verdad?, de piel. Esa cuestión también de no esperar encontrar tras, ¿no?, las cosas oculta la verdad. Que eso sí viene también de la hermenéutica clásica. Michel Foucault lo estudia acá en Tecnologías del Yo. Son diferentes formas de concebirnos a nosotros como seres y por tanto de construirnos como sujetos que se han ido alternando a lo largo de miles de años. Y en algunos casos se han opuesto, en otros casos se han solapado, se han complementado, se han hibridado en una arqueología que muestra no ya solamente la historia de nuestro pensamiento, no ya solamente las luchas por el poder, sino que muestra nuestra propia constitución como seres, la subjetividad. ¿Ah? En este caso, Foucault va a ir a eso. Si no hay un sustrato, no hay un fondo, no hay tampoco, ¿no?, desde el otro lado, un más allá trascendental en el que hay grandes verdades absolutas que están iluminándonos como grandes valores, es bien la crítica de Nietzsche a todo eso. ¿Qué es lo que hay? Prácticas.
puras prácticas. ¿Qué es lo que hacemos? ¿O qué hacen esos seres que se consideran de tal manera? Hombres, sujetos, personas, o a veces, bueno, con diferentes denominaciones vinculadas a factores étnicos, nacionales, lingüísticos, de género, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Etarios. Esos que se consideran a sí mismos de esa manera, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuáles son sus prácticas? Obviamente que esas prácticas no son neutras, recurren a ciertas tecnologías y a ciertas materias que son consideradas como materias primas, digamos, materias no en el sentido de la física tradicional, ¿no? No en el sentido de sólidos, sino en el sentido de entidades que son las usadas para con eso hacer las cosas, dentro de las cuales dentro de esas cosas están ellos mismos como sujetos. ¿Cómo se hacen a sí mismos? ¿Cómo nos hacemos a nosotros mismos? Miren cómo empieza tecnologías del yo, mejor dicho, del sí mismo. Mi objetivo, desde hace más de 25 años, ha sido el de trazar una historia de las diferentes maneras en que en nuestra cultura, recuerden lo que decíamos con Moret, ¿no? Es una filosofía etnológica, está realizando un análisis de la propia cultura occidental, tal cual un antropólogo estudiaba tradicionalmente a las otras culturas, con ese extrañamiento proyectado sobre la propia cultura de la que él es heredero, justamente para relativizar y con eso permitir abrir los horizontes, ¿no? Los hombres han desarrollado un saber acerca de sí mismos: economía, biología, psiquiatría, medicina y penología. Ahí pone algunas de las que él más ha trabajado, sea, ¿no?, en esas etapas más vinculadas al saber o la etapa más vinculada al poder. Recuerden lo que decía Morey, no hay que simplificarlo, pero efectivamente pudimos encontrar esos énfasis en diferentes momentos de su obra. El punto principal, sigue Foucault, no consiste en aceptar este saber como un valor dado, sino en analizar estas llamadas ciencias como juegos de verdad específicos, relacionados con técnicas específicas que los hombres utilizan para entenderse a sí mismos. Páginas 47 y 48, ¿no?, de Tecnologías del Yo, en la publicación que he compartido con ustedes. ¿Vieron, no, verdad? Entonces, acá viene todo lo que habíamos planteado, ¿verdad? Lo interesante es esto, esos juegos de verdad, recuerden los juegos del lenguaje, el segundo Wittgenstein, recuerden Austin, ¿no?, cómo hacer cosas con palabras. En el caso de Deleuze esto es mucho más explícito. También, ¿no?, el interés por el pragmatismo y por toda esa filosofía, digamos, bueno, anglosajona, principalmente norteamericana, de América, ¿no?, fresca en ese sentido, vinculada a esas prácticas, a pensar incluso el lenguaje en ese rol tan fundamental que tiene por la significación y la construcción de sentido que implica desde las prácticas. Aparece esta idea, ¿verdad?, de los juegos de verdad. No es que no exista la verdad y que no sea importante preguntarnos sobre la verdad que persigue la biología, la psiquiatría, la economía, sino entender que esas verdades son en minúscula y en plural, y que dependen no de, otra vez, ¿no?, principios generales y abstractos, de objetos de estudios predefinidos y de una metodología estándar, el método científico, que me permite a mí conocer, acceder a esa verdad, sino que lo que puede ser llamado verdad es parte inherente a esa propia conformación de los saberes y desde la propia práctica del ejercicio del conocimiento de esos saberes, ¿verdad? Por esos juegos de verdad, no porque le quite importancia, todo lo contrario, porque tenemos que hacernos cargo, como habrán visto con Guattari, ¿no?, con Guattari, en relación a cómo concibe el rol del investigador y del interviniente, digamos, en las propias prácticas. En la entrevista que tienen para ver de la clase pasada, esto aparece explícitamente cuando se lo preguntan, ¿no?, y tiene una fuerte matriz sartriana,
para volver a otra de esas fuentes filosóficas de base. Esa filosofía existencialista de su propio contexto de ellos, de estos autores. La responsabilidad, una ética de la responsabilidad del intelectual. Nos compete a nosotros mismos hacernos cargo. Son juegos, pero juegos serios, como también otro pensador antiguo de esta tradición británica planteaba, ¿verdad? Son juegos, los juegos de verdad no son para nada juegos en un sentido peyorativo que le quitan importancia, es todo lo contrario. Y la teoría de los juegos desarrolla mucho esta idea también. Tiene que ver con, otra vez, con una teoría del conocimiento, en este caso que estamos hablando, pero podemos expandirlo más allá de las cuestiones del conocimiento a todo lo que hace la subjetividad, donde, como nos mostró Nietzsche, la contingencia, el azar, lo intempestivo, es decir, la irrupción de las cosas más allá de nuestro control y de lo que consideramos son nuestras posibilidades, se generan, aparecen, y tenemos que hacernos cargo, tenemos que hacer algo con eso, y no quedarnos como que no pasa nada. Esos juegos de verdad son específicos, son locales, son singulares, son circunstanciales. No son universales. Sí son, digamos, esfuerzos por generar universalizaciones, por proyectarse más allá. Por eso son conocimiento. Si no hubiera generalización, no sería conocimiento. Pero es un tipo de relación distinta, ¿no? Pensar que a priori, de antemano, estamos, digamos, trabajando o aceptamos, ¿no? Trabajar según un conocimiento que se cree universal por el hecho de seguir ciertos principios y una metodología ya predeterminada y siguiendo objetos de estudio siempre los mismos, ¿no? A pensar que es a partir de las experimentaciones particulares de la singularidad que yo puedo proyectar generalizaciones, que siempre van a ser particulares, parciales, limitadas, a pesar de ser generalización, de aspirar a la generalidad, ¿no? Y Foucault dice, claro, estos juegos de verdad están relacionados a técnicas específicas que los hombres utilizan para entenderse a sí mismos. Y ahí viene esta idea, ¿no? Así comienza, pero va más allá de eso. Incluso vieron que acá utiliza este término entenderse, el entendimiento, que es como mucho más amplio que el conocerse o el cuidarse, que va a ser fundamental. El caso, ¿no?, de la gran consigna del oráculo de Delfos. Cuídate a ti mismo. Ya lo van a ver cuando lean el texto. El entendimiento, como una especie de racionalidad básica del sentido común de la vida cotidiana que está funcionando en cualquier tipo de saberes, ¿no? Podríamos decir para concebirse a sí mismos. Y en este caso, otra vez, podemos ir más allá, concebirse y producirse a sí mismo. En lo que acabamos de ver en la clase pasada, siguiendo a Guattari, ¿no? En esta idea de estudiar la producción de subjetividad. Acá aparece, enunciado por Foucault, 4 tipos de tecnologías posibles. Y acá vamos a ir un poco más en esto para entender por qué él denomina tecnologías a esto que está acá planteándonos. ¿Por qué hablar de tecnologías del yo, del sí mismo? ¿Por qué tecnologías? ¿No, verdad? Él plantea también que estos 4 tipos principales de tecnologías se dan de forma conjunta, pero hay diferentes énfasis, ¿no? Y se han dado diferentes énfasis en diferentes épocas, momentos, configuraciones sociales, culturales. 1. Tecnologías de producción para transformar y manipular cosas. Quizás es la que uno tiene más asociado, ¿no?, al materialismo. Sea tanto el materialismo dialéctico, crítico, en su versión marxista, de crítica, ¿no?, de las condiciones de producción vigentes y dominantes, como de los otros, de aquellos materialismos que están, digamos, afines con los sistemas dominantes. En todo caso, pensar de esa manera, ¿no? Pensar en términos de medios de producción, que implican siempre un dominio, ¿no?, sobre las cosas, una cosificación en ese sentido y una objetivación
absoluta, ¿no? Que implica esa idea de que, bueno, de que el ser humano es de alguna manera, o tradicionalmente significó eso, ¿no? Que el ser humano era el dueño de la naturaleza desde la industria, ¿no? Podía manipularla y transformarla según sus deseos, sus aspiraciones. Insisto, concibamos o no que existe con eso una explotación del hombre por el hombre o no, o más o menos, ¿no? En todo caso, existe, digamos, esa idea de que hay una transformación y manipulación posible de algo llamado cosas. Heidegger también va a hacer una crítica de la propia idea de cosa. A ese nivel llegamos al punto de problematizar la idea de un ser humano. También lo habrán visto en el módulo anterior, cuestionando la propia distinción entre humanos y no humanos, entre seres y cosas, ¿verdad? Bien, ese es un tipo de producción, ¿no? de tecnologías, la de producción, transformación y manipulación de cosas. Dos, tecnologías de sistema de signos, para utilizarlos junto a símbolos, sentidos y significaciones. Y ahí viene todo eso que se concebía tradicionalmente como ese otro mundo, ¿no? Que va junto con el material, el espiritual. ¿Vieron? En esa configuración dualista típicamente, digamos, occidental en términos clásicos y modernos. ¿No, verdad? Quizás es lo que más ustedes conocen, lo que más tiene que ver con las formas tradicionales de la comunicación, o que también tiene que ver con, bueno, con esa producción, digamos, de discurso, de mensajes, de contenidos, ¿no? Desde las artes como la literatura, desde prácticas como los diferentes tipos de comentarios aplicados a las producciones culturales, oficios como el periodismo, ¿no? Etcétera, etcétera. El mundo de lo simbólico, ¿no? El mundo de la significación. Bien, 3, tecnologías de poder, determinando las conductas y desde ahí la objetivación del sujeto según fines. Y ahí viene todo ese análisis del poder que está presente otra vez, ¿no? Previamente, que por supuesto está presente en las tecnologías de producción, de transformación y manipulación de cosas, pero que efectivamente en esa versión en la cual se concibe de manera explícita a esos llamados, ¿no? Seres humanos como entidades manipulables dentro de esas lógicas de producción, está claro que ahí sí llegamos a esas tecnologías del poder directamente, que no son unas más, sino que ya estaban ahí implícitas. Lo mismo desde las tecnologías de los sistemas de signos, cuando concebimos, ¿no? Que existe algo así como la ideología y que pensamos en la acepción, ¿no? Que viene no la clásica de la ideología como sistema de ideas, sino como una falsa conciencia. Bueno, ahí viene toda esta teoría de la manipulación, ¿no? De la existencia de tecnologías que permiten, ¿no? Dominar, sojuzgar, ¿no? Y generar diferentes mecanismos para la explotación del hombre por el hombre o para el establecimiento, según la persuasión, de, bueno, diferentes estándares, ¿no? De conducta. Algo muy asociado al análisis, por ejemplo, que hace la Escuela de Frankfurt de las industrias culturales, ¿verdad? ¿Vieron? Ninguna de estas tecnologías se excluyen, están presentes, pero se pueden, digamos, distinguir diferentes énfasis. ¿En qué? En diferentes teorías, de diferentes tipos de saberes o disciplinas, más en particular, de diferentes tipos de dispositivos, ¿no? Gran concepto Foucaultiano, que ya lo han visto en los primeros módulos del curso, diferentes tipos de dispositivos, como el de las instituciones disciplinarias, en la escuela, en los diferentes campos de trabajo, como en la fábrica en la manera tradicional, en los diferentes, ahí otra vez la escuela de Frankfurt, ¿no? Diferentes sistemas de lo que llamaríamos el ocio o el entretenimiento, ¿no? Como las industrias culturales, dispositivos como el discurso cinematográfico, el de la prensa, ¿no? Y los medios de comunicación, el de la televisión,
nada más ni nada menos. Ahí están funcionando estas tecnologías de poder que, como vimos con Deleuze, ¿verdad?, y sus tres ontologías Foucaultianas, está más que implícito en las anteriores. Y ahí viene este cuarto tipo de tecnologías, que es la que aporta, que es la que enuncia de manera novedosa en esto que estamos trabajando ahora, las tecnologías del yo, que permiten al sujeto hacer operaciones sobre su ser, obteniendo una transformación de sí mismos, con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría. 3 puntos. Y ahí viene el tema de esta clase final, uno de los 2 temas principales. ¿Qué es lo que está buscando Foucault? Y está buscando eso, esas tecnologías que explícitamente, si bien están presentes en las demás, explícitamente tiene que ver con la producción de subjetividad, lo que veíamos en la clase pasada con Guattari, ¿no? Esas que permiten hacer operaciones en el propio ser. Insisto, ya están presentes en las otras, pero son enunciadas explícitamente de esta manera. ¿Para qué? Bueno, las propias finalidades están inherentes al tipo de tecnología de la que se trate. Ven, acá aparecen estos términos. Si vamos a la filosofía antigua, la filosofía, ¿no?, servía para qué? Para alcanzar la felicidad, la pureza del alma, la sabiduría. Estas preguntas, ¿para qué estudiar comunicación? ¿Para qué ir a la facultad? ¿Para ser mejores? ¿Para alcanzar una formación, digamos, con los mayores saltos de perfección, ¿no?, con un pensamiento crítico, reflexivo, etc.? Las propias cuestiones de las que se trate, los propios dispositivos van a definir como medios sus propios fines. Y esto es parte de la tecnología que está en cuestión. Así que también es parte de las diferentes, de concebir y estudiar y considerar los diferentes tipos de tecnologías del sí mismo, de qué finalidades, qué teleología es de la que estamos hablando. Página 49. Quizás he insistido demasiado, dice Foucault, en el tema de la tecnología de la dominación y el poder. ¿Ven? Acá lo tienen en sus propios términos. Que lamentablemente muchos de sus seguidores se olvidan de esto o no lo toman en cuenta. El propio Foucault lo está diciendo. Quizás he insistido demasiado. Cada vez estoy más interesado en la interacción entre uno mismo y los demás, así como las tecnologías de la dominación individual, la historia del modo en que un individuo actúa sobre sí mismo, es decir, en la tecnología del yo, digamos, del sí mismo. Página 49. Ven, ¿no?, cuál es este proceso. ¿Y esto qué? Esto es ética. Esto en los términos convencionales y tradicionales es ética. Y miren qué vínculo tiene absoluto con lo que vimos con Guattari la clase pasada. Y en ningún momento lo plantean ellos así, pero que efectivamente podemos encontrar esa misma matriz de ese pensamiento de la afuera, focalizado en todas estas cuestiones. Acá lo que vemos en evidencia es focalizado en las prácticas, en los acontecimientos de producción de subjetividad, de lo que son esos seres que se hacen cosas a sí mismos, y a los demás en esa dialéctica, ¿no?, en ese vínculo de las multiplicidades, que podemos entender en un primer momento dialéctico, ¿no?, binario entre el sí mismo y el otro, la identidad como, ¿no?, como pliegue, la ipseidad y la definición siempre de otredades, pero siempre entendiendo que el otro está dentro de uno, que siempre la alteridad es consustancial a la identidad, ¿no? Desde una lógica rizomática, las multiplicidades nos habitan, el afuera en el adentro. Siempre eso hay que tomarlo en cuenta, si no volvemos para atrás, volvemos a una lógica binaria en la cual volvemos a una ontología del ser, en donde hay algo así como un sujeto individual, indivisible, ¿no?, hecho, digamos, de una sustancia propia y por tanto tiene un alma y demás como una especie de esencia, y otros iguales. Y no se trata de eso en este caso. Existen varias razones, sigue Foucault, ahora paso a las páginas 54 y 55 del texto,
Existen varias razones por las cuales el conócete a ti mismo ha oscurecido al cuídate a ti mismo. Hemos heredado de la tradición moral cristiana que convierte la renuncia de sí en principio de salvación. Conocerse a sí mismo era paradójicamente la manera de renunciar a uno mismo. También somos herederos de una tradición secular que respeta la ley externa como fundamento de la moralidad. Nuestra moralidad insiste en que lo que se debe rechazar es ese sujeto. ¿Ven? Y ahí aparece lo que después va a desarrollar. Yo no lo voy a desarrollar en esta presentación, sí lo tienen ustedes desarrollados en la presentación del PPT, no lo voy a desarrollar ahora en esta clase que estoy grabándoles, porque si no va a llevarnos mucho tiempo. Él va a desarrollar, paso la presentación, vean, diferentes momentos fundantes, ¿no? Diferentes arqué, para retomar la expresión de Nietzsche, de esta arqueología, diferentes momentos fundantes de las configuraciones de esa subjetividad que hace a toda esta tradición milenaria que nos constituye, ¿no? Por eso la importancia primero de trabajar la Grecia clásica, de trabajar el surgimiento de la filosofía, textos como la Alcibíades de Platón, para entender cómo operan estos elementos. Y yo es lo que quiero que ustedes estudien, no que se queden y que se aprendan, digamos, una historia de cómo los griegos eran en la antigüedad, sino que traten de ver el análisis que hace Foucault, que traten de conocer su metodología o su método, en un sentido más genuino, lo que trabaja Miguel Morey en la introducción, para poder aplicarlo en la actualidad. Y ahí vengo al tema del trabajo final y de cómo poder aplicar esto. ¿Qué tecnologías del sí mismo estarán en juego hoy? ¿Qué prácticas son las que nos conforman, las que nos construyen como seres hoy en día? Prácticas de todo tipo, vinculadas al trabajo, al ocio, a la sexualidad, a la alimentación, yo qué sé, a todo lo que ustedes se puedan imaginar que realizamos, ¿no es verdad? Para aprender, y ahí vienen las finalidades que están en juego. ¿Para qué? Para ser mejores, para, para aprender más y mejor, para entretenernos, para ser mejores sujetos. ¿En qué sentido? ¿Según qué valores? ¿Qué valorizaciones? Todo eso es lo que está en juego. Y para el ejercicio que yo les estoy planteando en particular, vinculado a esta situación de pandemia, ¿no? Provocada por el COVID-19 y todo lo que implicó el confinamiento, la interrupción de todo el funcionamiento del sistema productivo, de vivir en casa, todo lo que implica, y pone en juego y problematiza qué entendemos por vivir en casa, qué entendemos por casa, qué entendemos por hogar, qué entendemos por las relaciones con esas otredades que consideramos cercanas, distantes, familia, el amor, que implica estudiar de esta manera, ¿no? Y todos esos mecanismos y dispositivos que se ponen en juego como tecnologías, ¿ven? Como equipamientos, ¿no? De insumos y de herramientas, de ahí tecnologías, para producir estas cosas y estos seres que somos nosotros mismos. Eso es lo que quiero que aprendan gracias a tecnologías del yo, o que tengan herramientas, se armen una caja de herramientas, unas teorías para poder comprender cómo es que nos producimos en la actualidad. Foucault va a desarrollar a lo largo de esta gran conferencia todo este proceso arqueológico y genealógico de lo que implica, por ejemplo, ven, el diálogo, ¿no? Que se establecía antiguamente, incluso la mayéutica socrática, ¿no? Como tecnología, ¿no? ¿Ven? Que implica, por ejemplo, cosas como la que plantea en la página 59. El sí mismo, ¿ven? No es el vestir, ni los instrumentos, ni las posesiones. Es como lo van a considerar estos griegos clásicos. Ha de encontrarse en el principio que usa esos instrumentos, un principio que no es el del cuerpo, sino del alma. Uno ha de preocuparse por el alma. Esta es la principal actividad en el cuidado de sí.
es el cuidado de la actividad y no el cuidado del alma como sustancia. Cierra las comillas, ¿no? El alma no puede conocerse a sí misma más que contemplándose en un elemento similar, un espejo. Así debe contemplar el elemento divino. Así era como se pensaba en la Grecia clásica, ¿no? Desde este platonismo, la producción de subjetividad, ¿no, verdad? Como la existencia de un espejo en el cual era posible vernos a nosotros mismos y encontrar esa verdad, esa aletheia presente ante nosotros. Y a diferencia de lo que se considera en el sentido común o en la doxa, la opinión, ¿no? Como la define en ese momento en oposición a la episteme, ¿no? Platón, bueno, aparece esta cuestión del cuídate a ti mismo, de hacer cosas que te hagan bien y de que te cuiden, y que no pasa por las posesiones materiales, ni simplemente por el aspecto que vos podés tener, por cómo es que te vestís, sino realmente por las prácticas, por las cosas que haces con ello. ¿Qué estará pasando? ¿Cómo podemos pensarnos hoy en día con las tecnologías de la información y la comunicación, con la importancia de la imagen, con lo que implica, digamos, esta producción de subjetividad maquínica, como veíamos en la clase pasada con Guattari, ¿no, verdad? Donde los más media tienen una importancia tal, donde hay, digamos, toda una construcción de la imagen pública a partir de la intimidad puesta al descubierto, ¿no? Con diferentes redes como Instagram, Facebook. ¿Cómo se produce subjetividad desde todo eso? ¿Y cómo se hace? Es el planteo que yo les hago en una situación donde todo eso se realce, se pone más en emergencia, fruto de una crisis que en muchas sociedades implicó la cuarentena obligatoria, en otras como la nuestra el confinamiento cuasi, ¿no? Obligatorio, sugerido de manera muy importante, y todo lo que se viene ahora, ¿no? De las nuevas distancias corporales, ¿no? Que se quieren instaurar, y la redefinición, por ejemplo, de lo que entendemos como espacio público. Esas cosas puntualmente las vemos, por ejemplo, en asignaturas que nuestro laboratorio transdisciplinario de etnografía experimental, el LabT, genera, y que en el segundo semestre van a estar abiertas. A todos aquellos que les interese, los invito a que se presenten y se matriculen. Por eso nosotros fuimos cada vez más orientando nuestras investigaciones en este sentido, en el sentido del análisis de la producción de subjetividad. Y fuimos viendo, como pasó con el propio Foucault, y ni que hablar con Guattari, cómo estas cuestiones fueron cada vez más llevándolos a visiones ético-estéticas, donde la arquitectura, el diseño, el urbanismo, los problemas vinculados a la definición, a la creación de espacio-temporalidades, era lo que se iba poniendo cada vez más sobre la mesa. En este momento no está planteado así, pero aparecen, ven, todas estas cuestiones. Sigo más adelante, como les decía, no voy a reparar en ello porque quiero ir también al otro texto que es el final del curso y el que le da el nombre a este módulo, pero voy pasando la presentación que hice y que comparto con ustedes para que vean, ¿no? Y que les sirva para armarse ese mapa. Ahora en el punto 3 de esta presentación, que sigue, estos números romanos que ven acá son los números del texto, así que se pueden ubicar rápidamente, y como yo armé ese esquema, aparece el periodo helenístico y el romano, ¿no? El periodo posterior, digamos, a la Grecia clásica, el periodo que surge a partir de la expansión del modelo griego en el mundo antiguo, gracias a Alejandro Magno, ¿no? Que rápidamente va a fallecer, van a quedar sus generales y va después a fragmentarse todo ese mundo antiguo, pero dentro de esa, digamos, globalización de la época, para usar un término más contemporáneo, ¿no? Llevando toda esa subjetivación griega a rincones hasta el momento insospechados, hasta los límites con la India, hacia Oriente, ¿no? Por todo el Mediterráneo nuevamente y mucho más allá, incluso hacia Occidente, el helenismo, ¿no? Lo va a llevar. ¿Y cómo aparecen esas escuelas filosóficas? El estoicismo, los epicúreos, ¿no, verdad? Los escépticos,
que son diferentes escuelas filosóficas, pero que ponen cada vez más el acento en esto, en temas éticos, ¿no? Que hacen a un mundo en convulsión, a una civilización en crisis, cuando realmente sienten y experimentan que se cae a pedazos todo un orden establecido durante siglos, ¿no? Especialmente luego en la caída del Imperio Romano, ¿no, verdad? Y ahí sí, el surgimiento luego de lo que conocemos como Edad Media, hasta después de 1000 años, aparecer ese renacimiento que consideramos, bueno, como no, otro de los grandes mojones de esa historia occidental. Acá Foucault va digamos, a detenerse bastante en Séneca, como figura fundamental, no por casualidad, porque especialmente se refiere a estas cuestiones, y ahí hay un link también muy importante, ¿no? Con todo el devenir de los trabajos de Deleuze, vinculado al estoicismo, de la importancia dentro de esas escuelas de la época helenística en la de los estoicos, justamente por poner este acento en esta cuestión. Miren lo que plantea en la página 72 de Tecnologías del Yo. Los estoicos espiritualizan la noción de anacoresis, la retirada de un ejército, de ahí viene la terminología, el esconder a un esclavo que escapa de su amo, o el retiro en el campo, lejos de las ciudades. Miren, ¿no? Esas situaciones, esas prácticas, ¿no, verdad? Cómo producen un tipo de sujeto, ¿no? El retiro en el campo se convierte en un retiro espiritual en sí mismo. Es una actitud general y también un acto preciso de cada día. Se retira uno dentro de sí para descubrir, pero no para descubrir faltas, solo para recordar reglas de acción. Esa es la configuración particular. ¿Ven? Las principales leyes de la conducta. Es una fórmula mnemotécnica, es decir, una tecnología que funciona como una fórmula, ¿no? Como un mecanismo más vinculado que a la culpa, por encontrar, como después pasa en el cristianismo, errores que me desvían de esos valores que debo seguir, una fórmula que me permite recordar cuáles eran esas pautas a seguir. ¿Ven? Acá hay una configuración precisa. Algunas nos van a sonar más afines, otras menos afines, algunas más vinculadas a nuestro presente, otras menos. Es toda una configuración topológica, ¿no? De diferentes elementos que nos componen como sujetos de una contemporaneidad. Y todas tienen que ver con esto, ¿ven? Con prácticas, haceres como retirarse al campo, dejar la ciudad, vivir con pocas posesiones, vestir de cierta manera, desarrollar un diario íntimo, otra de las grandes tecnologías. Hay mucho trabajo vinculado al rol de la escritura, ¿no? Para esa producción del sí mismo. Hoy en día podemos pensar hacerse selfies, hacerse fotografías, llevar esa especie de registro diario de lo que uno hace para proyectarlo frente a los, entre comillas, amigos en las redes sociales. ¿Qué tipo de sujeto es el que está produciendo? ¿Vieron? Ahí es que aparece en el punto 4, ven las técnicas estoicas del yo. 1. Cartas a los amigos y revelación del yo. 2. Examen de sí y de conciencia, incluyendo recuento de lo hecho en comparación a lo que había que hacerse. Y realizaban esos exámenes de lo que habían hecho. El diario íntimo, ¿no? Escribiendo cada día, después del transcurrir de la jornada, qué se hizo y pensar qué se quería hacer, qué no se quería hacer. Esas son las tecnologías del yo. Es un ejemplo de lo que se refiere Foucault con tecnologías del yo o del sí mismo, ¿verdad? Y otras más que no voy a entrar acá, pero que las encuentran aquí planteadas en el texto. Y luego va a seguir mucho más, como les dije, no me voy a detener ahora, pero en el cierre, ¿verdad?, de estas conferencias, luego de pasar por el cristianismo, por el modelo monástico, va a acercarse a, bueno, a estos momentos de fundación, ¿no, verdad?, de la era moderna, de la racionalidad occidental, hasta llegar a la aparición de las ciencias humanas y sociales, a lo que él antes había estudiado,
¿Vieron qué importancia este trabajo retrospectivo, ¿no? Y en las últimas páginas del texto, miren lo que plantea. Ahora estoy en la página 90. Miren el salto que hice, ¿verdad? Luego, como les digo, de pasar por esas diferentes etapas, eras, no necesariamente de forma acumulativa, ¿no? Existen tres principios principales de examen de sí mismo. Primero, referido a los pensamientos en correspondencia con la realidad cartesiana. Y ahí volvemos al modelo de la representación clásica, ¿no? Cómo se corresponden, cómo se representan, ¿no?, los pensamientos y la realidad. Esa es la manera de pensar la matriz de la racionalidad clásica. Referido a la manera en que nuestros pensamientos se relacionan con reglas. Ese es otro. Senequismo, Séneca, volvemos al estoicismo. Este es otro de los grandes modelos que pervivió, que persistió, que está entre nosotros y que incluso uno puede encontrar en modelos, digamos, New Age, en algunos casos, ¿no? O de los libros de autoayuda, que es como una manera, digamos, industrializada, ¿no?, masificada de industria cultural, para volver a la terminología de las tecnologías del yo, ¿no?, digamos, denigrada, ¿no?, a algo masivo en ese sentido, entender esto como la autoayuda. Aparecen esos términos, no necesariamente, por supuesto que hay otros que no, que mantienen esas virtudes, digamos, esa seriedad que se trataba de tener, pero que tiene ese modelo en común de forma de comprender, ¿no?, los exámenes sobre sí mismo, las maneras de autoexaminarnos, ¿no?, de mirarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pensando en reglas que hay que seguir, que hemos seguido, que no hemos seguido, de recuperarlas, qué cosas estoy haciendo, de qué manera, me conviene seguir así, cambio, etc. Y tercero, el examen de sí referido a la relación entre el pensamiento oculto y una impureza interior. Y ese es bien el modelo clásico del cristianismo, ¿no?, que proliferó en la Edad Media y que mantiene en el pecado y la culpa el eje fundamental, ¿no, verdad? Es decir, hay algo oculto, hay algo en mí que no lo conozco y hay algo así como una impureza que tengo que ir perfeccionando, que tengo que ir limpiando, ¿no, verdad? Esta idea de una higiene, de una ascesis que se va haciendo y una purificación, de un camino de purificación. También vinculado, como les digo, a ciertas teorías místicas y esotéricas, tanto occidentales como de otras culturas. En este momento, dice, ¿no?, comienza la hermenéutica cristiana del yo con su desciframiento de los pensamientos ocultos. Implica que hay algo escondido en nosotros mismos y que siempre nos movemos en una autoilusión que esconde un secreto. Desde el siglo XVIII hasta el presente, ya estoy en la página 94, otra cita que comparto con ustedes, es decir, ya estamos en la Ilustración, siglo XVIII, en Europa Occidental, las técnicas de verbalización han sido reinsertadas en un contexto diferente al de las, ¿no?, filosofías antiguas o al de el cristianismo clásico con la confesión, ¿no?, frente a la autoridad de un sacerdote que, ¿no?, escucha nuestras confesiones y ahí se realiza la purificación siguiendo determinadas penas que hay que cumplir. Las verbalizaciones son reintroducidas de otra manera por las llamadas ciencias humanas. Y ahí conecten con las palabras y las cosas, ¿no? Esto es de principios de los 80, las palabras y las cosas de 1966. Miren las vueltas en la producción intelectual lo que son, ¿no?, para ser utilizadas sin que haya renuncia del yo. Esa es la gran diferencia. No hay una renuncia del yo, pero para constituir positivamente un nuevo yo. Utilizar estas técnicas sin renunciar a sí mismo supone un cambio decisivo. Y ahí piensen ustedes en lo que es la terapia, en lo que es el trabajo clínico, en este sentido. Y también, ¿no?, tanto, digamos, en una crítica que se le puede hacer a las versiones tradicionales
de todo esto como a una visión más contemporánea, que es la que quisimos compartir con ustedes a lo largo de todo este curso. De un trabajo clínico en el sentido no amarrado otra vez, ¿no?, a una idea de enfermedad, de patología, que funciona algo así como una impureza, sino en este trabajo ecológico, de una ecosofía, para volver a los términos de Guattari, o de esa ético-estética, en donde como el trabajo del artista, nosotros estemos creando y creándonos a nosotros mismos, buscando una mejoría de nuestro mundo, ¿verdad? En ese sentido, ven, aparecen las diferentes tecnologías, y lo que realizan entonces las ciencias humanas y sociales también implican tecnologías del sí mismo. No estamos investigando de manera neutra lo que son los seres humanos, lo que somos los seres humanos desde diferentes objetos de estudio, sino que estamos produciendo lo que somos con nuestras investigaciones. Ni qué hablar cuando estamos, por eso les digo, en el campo de la comunicación. Porque estamos, digamos, produciendo, generando un tipo de comunicación donde, sin lugar a dudas, estamos produciendo un tipo de subjetividad. Por tanto, implica tecnologías, implica equipamientos, dispositivos, herramientas, más o menos materializadas, encarnadas, ¿no?, en diferentes tipos de soportes tecnológicos, que puede ser desde un teléfono móvil celular a una computadora, a un software que está dentro de sus programas, dentro de esos insumos tecnológicos, a una manera de verbalizar un tipo de discurso, a un género discursivo, ¿no?, para ir a Bakhtin, a un estilo de hacer, ¿no, verdad?, periodismo, documental, dinámicas organizacionales en instituciones. Piensen en las distintas ramas de la comunicación, que todas ellas son, de alguna u otra manera, tecnologías del sí mismo, maneras de producir subjetividad. Hacernos cargo de eso, saber que lo estamos haciendo, es una tarea fundamental. Y es un tipo de ética, ven, que implica una ética de la responsabilidad, una convicción, una ética de la convicción por la tarea, por el rol que estamos desempeñando, y una ética de la finitud, en el sentido de que sabemos de que no somos seres infinitos, que lo podemos todo. Esto lo vamos a hacer siempre en la medida de nuestras posibilidades. Y ahí pasamos, por fin, al último de los mojones que nos tiene deparado este curso, y de donde viene el nombre de esta última clase, de esta última unidad, de este último módulo. ¿No es verdad? La ontología del presente, problematizaciones en la frontera, le puse acá, pero que tiene que ver con esto que vamos a trabajar. Como les decía al principio de la clase, Foucault va a tener ese retorno, ¿no?, retrospectivo en la genealogía de nuestro pensamiento y de la constitución de nuestra civilización, en diálogo siempre con otras culturas y otras civilizaciones, en dos grandes momentos de esa historia monumental, esa historia con mayúscula que nos construimos, justamente para deconstruirla y rastrear elementos desde ahí, más allá de una posición de absoluto rechazo o absoluta aceptación, ¿no?, de reafirmar el proyecto moderno o de decretar completamente su fin posmoderno. Uno fue esa Grecia, ¿no?, esa cultura helenística, tanto en la Grecia clásica del siglo V a.C., como en todo el proceso de la helenización, de la expansión de la cultura helenística de los últimos siglos antes de nuestra era, ¿no es verdad? Después, como vimos recién ahora, antes de pasar a esto, va a tirar unas líneas referidas a lo que va a pasar en los siglos posteriores para poder articular todo esto que estamos viendo, pero principalmente se focalizó en eso. Los diferentes tomos de historia de la sexualidad que vimos que publicaba y quedó inconclusa esa obra, retoma completamente todo ese panorama. En el documental, Michel Foucault por sí mismo,
que compartí con ustedes, les dejé con ustedes en la segunda clase, habrán visto todo esto. Véanlo nuevamente, no se queden con una sola mirada, un solo visionado. Ahí se entiende, a partir de lo que vimos ahora, por qué en el documental aparece más cerca del final, ¿no? Todos esos audios de esas conferencias y de otras de la época, como hermenéutica del sujeto, y aparecen esas imágenes, ¿no? De diferentes ruinas romanas y griegas. Tiene que ver con esto. O esa imagen que para mí es más que elocuente, ¿no? De un momento de un set de fotografía de una modelo, ¿no? Que está posando frente al fotógrafo, haciéndose imágenes para diferentes publicidades de ropa o de otro tipo de productos. Es bien esta cuestión de la producción de subjetividad. Y otro de los mojones es este, la ilustración, el siglo XVIII, la formación de lo que consideramos la base de la racionalidad moderna, o donde, digamos, se termina de consolidar, de cristalizar. Y Kant, Immanuel Kant, su filosofía es el nombre principal al respecto. Yo les había comentado, y quizás lo vieron en el módulo anterior también, cómo en Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, Foucault es radicalmente crítico con Kant, con la filosofía kantiana. Kant es considerado el padre de la antropología filosófica, el que enunció por primera vez esta pregunta, ¿qué es el hombre?, en términos, digamos, modernos. Y generó toda una concepción que se le llama de esa manera, ¿verdad? Trascendentalismo, porque existe para él, y es un gran descubrimiento, algo así como una dimensión trascendental, frente a otra que es la dimensión empírica, que es en la que existimos. Ahí se inaugura toda esa línea de pensamiento denominado idealismo. ¿Ven? De alguna manera recupera, ¿no?, esa dualidad, esa metafísica de los dos mundos, como se la conoce, platónica, del mundo de las esencias versus el mundo de las apariencias. Pero ¿qué va a realizar? Va a realizar un tipo de composición que va a tratar de explicar cómo es que se vinculan esos dos mundos. Hay, por tanto, para él una escisión, pero también hay un mecanismo de configuración que mantiene esa escisión conectada y de manera indisoluble. A la vez que, en la versión más canónica del kantismo, nos condena la forma en que eso se da. Para él existe, ¿no?, una dimensión, digamos, empírica, que es la dimensión de los fenómenos, ¿no?, que es la que habitamos, la de las percepciones, y una dimensión donde estarían las leyes universales, que estarían regulando esos fenómenos. ¿Verdad? Estos fenómenos, este mundo fenoménico siempre es impuro, siempre es imperfecto, frente a ese otro, ¿no?, de las esencias, de las leyes que rigen la estructuración, la configuración de lo fenoménico. Por eso podemos plantear, uno puede tener sillas materializadas, concretas, pero nunca van a ser tan perfectas como esa silla ideal, ¿no?, trascendente, o digamos, más abstracto aún, la silleidad, la idea de silla perfecta, que sería la fuente de todo tipo de sillas posibles. Ahora bien, ¿qué hace Kant? Hace lo que se conoce, él mismo lo enuncia así, como el giro copernicano en filosofía. ¿Se acuerdan de Copérnico? ¿Se acuerdan, no? Cuando dice en el Renacimiento, en el humanismo renacentista, a ver, y si en vez de pensar que es la Tierra el centro del universo, pensamos que la Tierra es la que se mueve y es el Sol el que está en el centro del sistema solar, ¿qué es lo que pasa? Y ahí se pudo comprender el movimiento errante de los astros, como se le decía, ¿verdad? Que los astrónomos hasta el momento y astrólogos habían inventado miles de formas, ¿no?, de ciclos y epiciclos para tratar de entender cómo desde la Tierra, si supuestamente estaba fija en el espacio,
¿no? Cómo era que se daban esos movimientos, a qué correspondían, qué tipo de geometría loca era la que perseguían. De pronto ahí todo pasó a tener significado, pasó a tener coherencia. Él hace Kant algo similar desde el pensamiento y dice, ¿no seremos nosotros los que estamos produciendo el mundo objetivo? ¿No será la subjetividad la que crea la objetividad? Y en ese sentido dice, yo quiero hacer, en su crítica a la razón pura, de ahí la denominación, ¿ven? Crítica a la idea, a la existencia de una razón pura, un giro copernicano. Y claro, ¿qué hace? Enuncia una serie de principios imperativos, porque imperan de manera absoluta y trascendental en cualquier tipo de experiencia habida y por haber. Y ahí surgen los famosos imperativos kantianos. Y es algo así para llevarlo a los términos actuales, ¿no? La idea de entender que nosotros estamos formateando el mundo que percibimos y que concebimos. Y por tanto estamos proyectando desde nuestra subjetividad las cosas hacia afuera, ¿no? Y por tanto la estamos creando y después nos creemos que el mundo es tal cual es, pero somos nosotros los que lo estamos generando. Por tanto, es una manera de entender, ¿ven? La relación entre objetividad y la subjetividad distinta a una simple dualidad. Aparece por primera vez, ¿no? Planteado con contundencia, además, esta idea de que nosotros estamos proyectando el mundo y lo estamos construyendo. Bien, esto puede ser algo muy positivo en los términos de que nos permite ser, digamos, responsables de nuestros propios actos, transformar nuestras prácticas, por tanto, ¿no? Ser responsable de ese mundo y demás, o puede llevarnos también a caer en un subjetivismo, ¿no? En una idea de que, bueno, en definitiva, lo que existe es toda una ilusión de mi mente, ¿entienden? Un relativismo ontológico absoluto en donde en definitiva no existe la objetividad, solo existe la subjetividad, ¿no? Que está proyectando, es todo un gran sueño en el cual mi gran mente está inventando las cosas. Ese es el debate que se abre ahí, no es el caso para Kant. Para Kant existe lo que llama la cosa en sí, como ese mundo más allá de mi acción, ¿no? Ese mundo puramente objetivo. Pero ¿qué nos plantea? Es inalcanzable. Es imposible acceder a él, ¿no? Porque estamos como presos de este mundo de las apariencias, de los fenómenos, de la percepción. ¿Por qué? Porque tenemos cuerpo, porque percibimos colores, olores, sensaciones. Igual reconoce en el empirismo de David Hume, un pensador fundamental para Deleuze, y eso ya es el pensamiento no británico, es empirismo, no Bacon, el que ustedes vieron, sino un poquito posterior, el que lo sacó, según Kant, de su sueño dogmático. Por eso lo llama crítica a esto, crítica a la razón pura. Por eso él cree que está luchando contra el dogmatismo. ¿Por qué? Porque hace el giro copernicano, porque dice, no, las cosas no son tal cual son. Acá hay en realidad una acción que se está configurando, una prefiguración de lo real, diríamos nosotros, un trabajo ¿no? de escaneo, ¿no? Y de formateo de las cosas. Somos algo así como una impresora en 3D que estaría generando las cosas. Para decírselos llanamente, imaginen que es una figura bastante, digamos, burda la que estoy diciendo, pero es un poco para que me sigan, ¿no? Bien, hay una famosa publicación que realiza Kant que se llama justamente ¿Qué es la ilustración? Y es muy interesante porque es la primera vez, digamos, que un filósofo, más un filósofo moderno, va a, digamos, dialogar y a producir un texto para un medio de comunicación. Es un periódico berlinés, si no me equivoco, no me sigan al pie de la letra, creo que sí, pero bueno, es un periódico de una ciudad alemana o del mundo germanoparlante, porque en el momento no hay nada como una Alemania unificada, es una locura ese mundo, ¿no? De múltiples principados, electorados, ducados, ciudades libres, ¿no?
que componen ese mundo germanoparlante, que lo llama para, junto con una especie de gran encuesta que se está haciendo, llamando a principales pensadores y figuras influyentes de la época, responder a una pregunta: ¿qué es la ilustración? Porque efectivamente ilustración, iluminismo y demás, es una terminología que se empieza a poner de moda en esa época, fines del siglo XVIII, para denominar a la propia época. Es como un contexto epocal que se pone nombre a sí mismo. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de Edad Media, Renacimiento, pero son nombres posteriores y que se les pone en general desde los historiadores, desde la historiografía, y muy cuestionado, algunos, otros menos. En este caso, ilustración es un nombre que autodesigna una época y un contexto cultural histórico preciso. Kant contesta con ese texto y va a hacer una versión de eso. Foucault va a recurrir a ese trabajo y va a reformular su planteo, casi con el mismo nombre, pero con signos de interrogación, ¿verdad? ¿Qué es la ilustración? Kant va a decir que ser ilustrado es haber alcanzado la adultez, el estado de adultez de la humanidad, frente a la infancia de la humanidad. ¿Cuál sería la infancia? Bueno, aquel momento en el cual no somos responsables de nuestros propios actos, ni conocemos cuáles son nuestros límites. Y ahí viene toda esa llamada analítica de la finitud, que tanto le había importado a Foucault en las palabras y las cosas. Claro, esto es crítica, crítica porque es el pensamiento de los límites, el entender de que no somos infinitos, de que hacemos las cosas de cierta forma y que es necesario que tengamos una forma. Todo es finito, nuestra propia existencia y la manera de hacer las cosas. Conociendo nuestros límites, nos conocemos a nosotros mismos. Kant, desde una visión muy moral, pensaba que existían leyes universales de esa moralidad y que nosotros estábamos ya prefigurados en esas limitaciones. Teníamos que saber, tener claro ante nosotros qué podíamos saber, qué nos estaba permitido esperar que pasara, ¿no es verdad? Y demás. Es un pensamiento bastante puritano, como no el contexto religioso de esa Prusia en la que él vivía, en la ciudad de Königsberg, ¿no? Y que tiene que ver con esa subjetividad, ¿no? Que trata de ser, digamos, minimalista, austera, ascética, ¿no es verdad? Y que busca, digamos, justamente sujetarse, ¿no? A esas normas y a esos códigos rígidos para un buen comportamiento. Foucault va a considerar, después de haber hecho una crítica terrible, ¿no? La línea que hace Nietzsche, que Nietzsche destroza a Kant en este sentido, a fines del siglo XIX, una crítica de la crítica kantiana, y entender que justamente esos valores absolutos también se modifican, también se transforman, y que no estamos atados, amarrados, como pensaba Kant, a esas figuras de una subjetividad trascendental, sino que lo importante otra vez es lo contingente, y siempre hay que dejar lugar al azar, a lo aleatorio, a lo intempestivo, porque en definitiva es realmente lo existente, la inmanencia en lo que estamos, y no esa trascendencia abstracta. Luego, además, ni que hablar de pasar por las guerras mundiales, las experiencias de muerte, atrocidades, que demostró que todos esos valores absolutos, bueno, no rigen ni son orientación en ningún sentido, digamos, absoluto, ¿no es verdad? Y que en nombre de la bondad, el bien, se pueden cometer las mayores atrocidades que uno se puede imaginar, ¿no es verdad? En ese sentido, igual Foucault, ¿qué va a plantear? Que hace falta una tarea contemporánea que denomina ontología, un estudio sobre lo que somos. Pero una ontología contemporánea tiene que ser una ontología de nosotros mismos o, digamos, de nuestra actualidad, para entender qué sería este presente. Y esa actitud, en ese sentido moderna, sí se mantiene
como la que hizo Kant al tratar de pensar sobre su presente cuando lo llamó aquel periódico berlinés, y fue de alguna manera uno de los primeros pensadores en ponerse a esa altura, a decir, ¿dónde estoy parado? ¿Qué sería el presente? ¿Qué es la actualidad? ¿Y hacia dónde vamos prospectivamente? Esa actitud, ese ethos filosófico, ¿no?, de la actualidad, estaríamos compartiéndolo, ¿ven? Y ahí hay otra sensibilidad entonces frente a Kant en este último Foucault, en ese reconocimiento. Pero ¿qué pasa? Hay al mismo tiempo, dice Foucault, una inversión, un dar vuelta el planteo kantiano. Y en este sentido es que aparece esta cuestión de entender la ontología como el estudio de los modos de problematización. En vez de entenderla como el estudio, o más que el estudio, ¿no?, la aceptación de reglas universales prefiguradas que están, ¿no?, configurando nuestras experiencias, lo que dice Foucault es que hay que investigar, y ahí viene una articulación entre lo filosófico y lo científico. ¿Ven? Por eso es un intersticio entre el pensar y el conocer. No es una metafísica abstracta, hecha más allá del mundo fenoménico, sino un trabajo que implica articular lo experimental, ¿no?, las empiricidades con la elaboración de conceptos, ¿no, verdad? Donde nosotros estamos entendiendo quiénes somos, qué somos, pero no para quedarnos conformes en esos límites, sino para tratar de franquearlos, de superarlos, de ir más allá en ese sentido, no a un más allá trascendente, abstracto, sí en el sentido de ir más allá de lo que hasta ahora consideramos los límites de lo posible. Dirían Deleuze y Guattari, una desterritorialización para nuevas reterritorializaciones, ¿verdad? Una cosa se mantiene, ¿ven? El mecanismo kantiano de lo que llamó el sintético a priori. Esto que nosotros estamos configurados de cierta manera, hacemos síntesis a priori a la experiencia, antes de experimentar las cosas. Ya estamos prefigurando las cosas. Pero no se trata de una cárcel, de algo que nos encierra y no podemos convertirla en otra cosa. Por eso el trabajo de Foucault siempre estuvo orientado, ¿no?, a eso que era atacado como perversión, como peligro, como desviación, para entender que por ahí iban, otra vez en los términos de Deleuze y Guattari, las líneas de fuga, los caminos que se abrían de transformación. Más allá de lo que se pretenda o no se pretenda inhibir, cohibir, reprimir. Y miren lo que dice Foucault entonces en que es la ilustración. No se trata de un comportamiento de rechazo. Se debe evitar la alternativa del adentro y del afuera. Que no es ni una cosa ni la otra, ¿no?, ni la dicotomía en sí. Hay que estar en las fronteras. La crítica, eso que quería hacer Kant, es en verdad el análisis de los límites. Eso es un pensamiento crítico, sea marxista, sea psicoanalista, sea nietzscheano, ¿no? Los filósofos de la sospecha. Esa sospecha que va a venir luego en la senda abierta por Kant es fundamental. Es una crítica a esa razón que supuestamente puede hacerlo todo. Y esa crítica a la razón es el análisis de los límites. ¿Cuáles son las formas, las limitaciones que tenemos? Y la reflexión sobre ello. ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Cuáles son sus componentes? Pero si la cuestión kantiana, sigue Foucault, era saber qué límites deben renunciar a franquear el conocimiento, es decir, hasta acá llego, no puedo más, esos son mis límites naturales esencialmente, soy lo que puedo ser, me parece, dice Foucault, que la cuestión crítica hoy, ¿no?, debe ser invertida como cuestión positiva, porque esto, como era planteado en los términos kantianos, era negativa, era negatividad, lo que no puedo hacer. Dice Foucault, hay que verlo afirmativamente. En lo que nos es dado como universal, necesario, obligatorio, ¿cuál es la parte de lo que es singular, contingente y debido a coacciones arbitrarias? Nietzsche, de vuelta. Se trata en suma de transformar la crítica ejercida en la forma de la limitación necesaria, ilustración Kant clásico,
estudiar la crítica como ejercerla, la crítica como el estudio de la forma, de la limitación necesaria, en una crítica práctica, otra vez, ¿vieron? En la forma del francamiento posible de esos límites. Es decir, todo aquello que podemos considerar la virtualidad, ¿no? ¿Verdad? Que lo que está más allá de lo posible, de lo real y de lo posible, viene lo virtual, la virtualidad. Eso que el caósmosis de Guattari nos invitaba a estudiar, donde trabaja el arte, donde se expresa el amor, la poesía, las instancias, digamos, sublimes, ¿no? Para tomar otra terminología de Kant, pero no trascendente en el sentido que está en un mundo de un más allá inaccesible, sino en un más allá, pero que lo vamos conquistando, lo vamos convirtiendo en un más acá. Una desterritorialización que la reterritorializamos. De ahí surge la creatividad, de ahí surgen las creaciones. Estamos hechos de eso. Los límites existen, pero para ser franqueados, sí para ser respetados de un punto de vista ecológico, ¿no? Para no destruir innecesariamente, pero no para conformarnos con lo que hay y pensar que no podemos hacer más nada. Porque aunque no lo querramos, estamos en devenir, nos estamos transformando. Qué mejor y qué importante hacernos cargo de ese devenir, de los distintos trayectos por los que vamos yendo y por tanto tratar prospectivamente de ver hacia dónde nos están conduciendo nuestras propias acciones, para evaluar, ¿no es verdad?, qué es lo que queremos hacer con nosotros mismos. Y esa es la invitación entonces. Y en ese sentido, ¿qué estudiaría esta ontología del presente o de nosotros mismos? Si no estudia, digamos, valores absolutos, objetos ya predeterminados que uno pueda llamar la cultura, la sociedad, como sistemas, ¿no? Ya prefigurados y establecidos. El estudio de modos de problematizaciones. Es decir, de lo que no es ni constante antropológica, no son universales de una naturaleza humana, digamos, ni variación cronológica, ni simplemente fluctúan, ¿no?, cronológicamente. Está en el intersticio. Es una mezcla de ambas cosas, de elementos de composición que se vienen heredando y vienen constituidos, y de esa aleatoriedad, esa intempestividad, ese azar que se combina en cada acontecimiento, en cada cosa que hacemos. Es, por tanto, la manera de analizar en su forma históricamente singular cuestiones de alcance general. Esto es lo que nos plantea Foucault en 1984. Y qué presente que es esto, ¿verdad? Y este es, digamos, el final al que llegamos con nuestro curso. Esto es lo que yo quería que pudieran, digamos, establecer. Espero que lo lean como los demás materiales, que vuelvan a reconsiderar. Es la última clase, es lo más difícil, digamos, en un sentido que uno puede llegar a pensar, que puede llegar a captar, pero yo creo que les va a resultar también muy familiar al mismo tiempo, muy accesible. ¿Cómo es que nos estamos problematizando hoy en día? ¿Cómo nos pensamos a nosotros mismos como problema? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué se considera un problema social hoy en día desde nuestra configuración cultural, en nuestra época? ¿Y qué cosas damos por sentadas? No nos espanta, ¿verdad? ¿Por qué no nos espanta, o más o menos, o a quiénes, encontrarnos con emigrantes que escapan de África, de Medio Oriente, llegan a las costas del mar Mediterráneo, desesperados, y mueren niños en las playas, mientras otros están veraneando y tomando sol? ¿Por qué no para todo el país frente a los femicidios que una y otra vez estamos teniendo que presenciar? Y sí, otras muertes son consideradas, bueno, situaciones en las que hay que hacer luto, hay que parar todo. ¿Hasta dónde soportamos, hasta dónde mantenemos desde el status quo las injusticias, la violencia, ¿no? ¿Hasta dónde nos acostumbramos a considerar como natural aquellas cosas que
efectivamente tendríamos que problematizar. ¿Y cuáles cosas son las que consideramos problemáticas, ¿no? En nuestras culturas, en nuestras sociedades? Ese es el estudio de una ontología del presente, una ontología de nosotros mismos. Para el trabajo que nosotros estamos planteando para finalizar el módulo y el curso, en este contexto, en los fenómenos desencadenados por la pandemia del COVID-19, ¿cuáles son aquellas cuestiones que en los discursos de los medios de comunicación, en los diálogos cara a cara, en el ámbito familiar, a nivel ¿no? de la relación consigo mismo de cada uno de nosotros, cuáles fueron las cuestiones que consideramos como problemas a resolver? ¿Y cuáles cuestiones damos por sentadas? Las naturalizamos y no parecen como si fueran problemas. Ahí es donde aprendemos acerca de cuáles son los límites de lo posible, de nuestras formas de ser, y por dónde se están dando las fisuras, los intersticios, y dónde estamos deviniendo en otros seres. Nos estamos transformando en otra cosa. Humanos, no humanos, humanos, demasiado humanos. Inevitablemente no se trata, ¿no? Como ven ustedes, de una respuesta fácil, sino de todo un proyecto, una perspectiva de trabajo sumamente actual, que creemos nosotros que les va a servir para tratar, digamos, de desarrollar un pensamiento vivo, activo, creativo, problematizador, profundamente problematizador, y desde ahí aportar, la verdad, para no dar por sentado tantas injusticias y tanto malestar y vulneración de todos nosotros, en esas tres ecologías, como planteaba Guattari, ¿verdad? Sobre nuestra salud mental, sobre la salud y la ecología de nuestras sociedades y más allá de toda la biosfera, ¿la verdad? Incluso de la ecología de la virtualidad, de todos esos seres y entidades que estamos creando, que están en estado naciente constantemente, en estos franqueamientos de lo posible. Esto es lo que el último Foucault, muchas veces olvidado, no tomado en cuenta, nos traía, ¿no? Cansado de toda esa locura, digamos, pesimista del encierro de las relaciones de poder, no negándolas para nada, sino tratando de encontrar una salida, justamente, un proyecto alternativo a quedar subsumidos a ese pesimismo. Y no es, como ustedes imaginan, un optimismo ingenuo, para nada, ¿no? Porque esta mirada problematizadora lo que menos es optimista, pero sí es creativa, sí hay esperanza en ese sentido, y hay una conexión con el deseo. Y el trabajo del intelectual, del creador, es ese trabajo de ir construyendo, ¿no? Un conocimiento y una acción que transforma el mundo, que por lo menos intenta transformar el mundo. Y yo creo que en ese sentido las generaciones de ustedes son mucho más proclives a esto que otras generaciones anteriores. Por último, en la presentación ustedes ven que acá hay un pequeño texto de este libro de Gilles Deleuze, que tanto se los he mencionado, y creo que en algunos módulos anteriores también apareció mencionado, llamado Foucault, en homenaje a Foucault, y porque tiene que ver con esto, ¿no? Con esta dinámica, digamos, de entender lo que Kant nos traía, ¿no? De este sintético a priori, de esta dinámica de existencia, efectivamente, de determinaciones, de condicionantes, de entender que todo no lo podemos hacer, de que tenemos que vernos desde la finitud, desde lo que desde el acontecimiento, nuestros límites humanos nos permite hacer, pero no para tampoco, esa es la diferencia, conformarnos con eso. Decía Deleuze, ¿no? En estas páginas 148 y 149 de esta publicación, la primera traducción de su libro sobre Foucault, las condiciones nunca son más generales que lo condicionado. ¿Entienden? Existen las condiciones. Hay regularidades que están afectando y están prefigurando las cosas. Pero las cosas
la experiencia, esa materia que es afectada por las condiciones económicas, sociales, políticas, culturales, nunca son más grandes, más poderosas, más fuertes, más abarcativas de aquello que está condicionando. Porque si no, ya estaría todo dicho. Ya no habría más historia, ya no habría más devenir, mejor dicho. Ya estaría todo hecho, ya estaría todo dado. Viviríamos en un perpetuo presente absoluto. Algo que algunos autores autodenominados de posmodernos pensaron que había pasado, ¿no? Con el fin de la historia, el fin de la representación. Y algunos todavía siguen planteando desde algunos discursos trasnochados, donde es muy fácil decretar la muerte, el fin de las cosas, la desaparición, cuando las cosas no son así de fáciles. Y sigue Deleuze, ¿no? Y tienen valor por su propia singularidad histórica. ¿Ven? Son condiciones que trascienden, pero que no dejan de ser igual históricas, que se producen y se crean en determinado contexto, tienen la fuerza de reproducirse, perdurar, pero nunca son trascendentes y absolutas. Así como aparecieron, pueden desaparecer. Al mismo tiempo, las condiciones no son apodícticas, esto, están fuera de lo problemático, sino problemáticas. Al ser condiciones, no varían históricamente, es decir, parece que están ahí reproduciéndose, tienen fuerza para perdurar, ¿no? Pero varían con la historia. Finalmente, dice Deleuze, la práctica constituye la única continuidad entre el pasado y el presente, o, a la inversa, la manera en que el presente explica el pasado. Las prácticas. Lo concreto está en lo que hacemos. Lo que hacemos nunca está exento de sus condiciones, de sus determinaciones, de las materialidades o las inmaterialidades que están ahí, ¿no?, jugando como parte del escenario, del contexto. Somos nuestras circunstancias, como decía Ortega y Gasset. Pero esas circunstancias son lo importante en ese sentido. Y las circunstancias son eso, acontecer, oportunidades para hacer otra cosa. Bueno, espero que les haya parecido interesante todo. Finalmente me extendí aún más. Espero que les haya servido todo esto. Y bueno, así cerramos el curso. Piensen, estudien, lean y traten de aplicar todo esto en el ejercicio que les he propuesto. Seguimos conectados.